En la carta a los Colosenses ya Pablo nos ha dicho que necesitamos inteligencia espiritual, una sabiduría que solo Dios puede proveer porque Él es el Padre de las luces y en Él están todos los tesoros de la sabiduría que nosotros necesitamos. Claro, Colosenses también nos dice que estos tesoros están en Cristo, pero recuerden decir que están en Dios Padre, están en Cristo, o incluso, aunque no está escrito aquí en el texto bíblico, que los tesoros están en el Espíritu Santo, estaríamos hablando sobre el hecho de que la deidad tiene los tesoros de la sabiduría que necesitamos para nuestra vida. Y bueno, esta semana estamos hablando sobre el tema completos en Cristo y ya el día de ayer que comenzamos con el capítulo 2, vimos cómo el conocimiento verdadero en realidad debería llevarnos a una relación más profunda con nuestro Señor Jesucristo. Si nos está acercando a nuestro Señor y nos permite andar en Él, y como dirá Juan, andar como Él anduvo, entonces quiere decir que el conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra de Dios está siendo bien aprovechado. Lo estamos realmente asimilando como debe ser. Pero si en cambio nos aleja, y de hecho lo vamos a descubrir esta semana, nos hace críticos de los demás, entonces tal vez deberíamos comenzar a revisar cuáles son los presupuestos básicos que hacen que nosotros lleguemos a conclusiones que lo único que hacen es alejarnos de los demás y del Señor. Hoy vamos a hablar sobre el tema arraigados y creciendo en Cristo. Vamos a leer los versículos 8 al 10 de la carta de Colosenses, del capítulo 2. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude. Bondadoso Padre, necesitamos sabiduría espiritual, esta inteligencia que solo tu Espíritu Santo puede dar. Por eso, ayúdanos a arraigarnos en tu palabra, guiados por tu Espíritu, y que esto permita nuestro crecimiento en toda área de nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a ir de lleno al texto de Colosenses, capítulo 2, versos del 8 al 10. Pero poniéndolo en el contexto de lo que veníamos diciendo desde ayer en los primeros 7 versículos. Estamos llamados a andar en el Señor como lo hemos recibido, porque hemos sido enseñados en la fe, una fe fundada en Cristo. Y ese es el punto sobre el cual ahora Pablo va a elaborar estos siguientes versículos. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Como hemos dicho en estos días pasados, no tenemos la certeza absoluta de cuáles eran los problemas que estaba enfrentando Pablo con esta carta que dirigió a los colosenses, pero parece que había varios problemas. Entre ellos, hemos mencionado algunas tradiciones judías, judaizantes, que intentaban socavar la esperanza que tenemos cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero aquí vemos también que hay otros males que están entrando y son estas filosofías y huecas sutilezas. Quiero hacer una nota aclaratoria acá. No es que Pablo esté en contra de la filosofía en el sentido del deseo de aprender y de crecer en el conocimiento. Pablo no está en contra de eso. De hecho, Pablo era una persona muy letrada. Conocía incluso los presupuestos filosóficos de los atenienses, pudo hablar con ellos en sus términos, en su propio terreno. Así que no era para Pablo desconocido este conocimiento filosófico, porque el punto central no es tanto que Pablo está en contra de la filosofía, que a veces tenemos la tendencia a pensar de manera tan extremista que pensamos que Pablo ahora está diciendo, miren, no hablen de filosofía.
Yo recuerdo hace algunos años que cuando yo expresé mi gusto por los libros de filosofía, alguien me dijo, no lea eso porque se va a hacer ateo. Y yo lo único que le pregunté es, ¿por qué me haría ateo si tengo una base sólida sobre qué significa mi relación con Dios? Porque el punto no es en sí la filosofía, el razonamiento, el pensamiento humano. Dios nos ha dado cerebros para que pensemos. El problema está en lo que dice Pablo aquí, que nos dejemos engañar por filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones de los hombres. Noten que me llama mucho esto la atención de huecas sutilezas, porque Pablo está destacando aquí el hecho de que a veces hay gente que se detiene en las menudencias de la vida, en los detalles de la vida, y olvida los grandes principios, el cuadro completo de la Biblia, de lo que enseña la Biblia, porque al final nuestro objeto de estudio acá en este canal es la Biblia, y queriendo meterse en los recovecos de algunos detalles que tal vez no comprendemos del todo, ahí pretenden que van a encontrar secretos que tal vez nadie más sabe. Eso ya estaba llegando dentro de la iglesia. Por eso surgieron en el mismo cristianismo movimientos gnósticos que pretendían que los iluminados, que tenían un mejor conocimiento de los secretos de la Biblia, estaban en una mejor condición para ser salvos. De nuevo, el esfuerzo humano tratando de opacar la obra de salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo aquí nos está haciendo un llamado clarísimo a nosotros, aprender a reconocer que nosotros debemos vivir en Cristo. Por eso Pablo acá, luego de hablar de las filosofías y huecas sutilezas, dice, ustedes están completos en Cristo. Es decir, y quiero reforzar este punto, Pablo nos dice que es nuestro Señor Jesucristo, la persona de Él, la obra de Él, la que debe guiar nuestro razonamiento. Por eso estamos completos en Él. Pablo no está diciendo aquí suspendan el pensamiento. Hace poco, en unas lecturas devocionales con mi esposa y nuestra niña, ¿no?, que ahí nos acompaña, porque es nuestra bebé, leíamos una historia muy interesante de un muchacho que llegó y estaba desesperado en la vida y llegó frente a una iglesia y a punto de entrar estaba cuando una señora le dijo, ¿piensa entrar usted a esa iglesia? Y él dijo, sí, pienso entrar, creo que necesito algo que no me lo puede dar nada más. Y la señora le dijo, bueno, entonces deme su cerebro, que ahí no lo va a necesitar, porque los cristianos no piensan. Tristemente, muchos creen que eso es el cristianismo, es suspender el juicio, es dejar de pensar, y no es así. Más bien, por eso comencé esta reflexión de hoy con el primer capítulo de Colosenses, donde Pablo nos invita a la inteligencia espiritual. Más bien, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús y logramos ver todas las conexiones de la Biblia con Jesús, nuestro intelecto se fortalece y crece y ahora sí es guiado por el Espíritu Santo. Entonces no nos vamos a dejar engañar por las sutilezas y entonces vamos a crecer completos en Cristo. Porque al final eso es lo que Dios desea, que nosotros maduremos, que tengamos una fe madura. Por eso, en los versículos anteriores, vamos a retroceder a lo que ya leíamos ayer, hablan sobre este tema de andad en él arraigados. Arraigados, la palabra no suena, no a raíces. Es decir, tenemos que estar realmente profundizados en Jesús. Y luego dice, sobreedificados en él y confirmados en la fe. Este sobreedificados habla del progreso, del crecimiento que se debe verificar en todo aquel que abraza la fe del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que guía todo razonamiento? Volvemos a enfatizar esto. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el plan de salvación. Eso es lo que guía nuestra mente. Y quizá aquí me voy a aventurar a decir algo
espero no decir nada herético, pero me voy a aventurar a decir esto. Toda doctrina que nosotros contemplemos, que nosotros pensemos, que nosotros analicemos, debe tener como su centro al Señor Jesucristo y su obra. Debe permitirnos acercarnos más a Él y comprender su amor por nosotros y la obra de la salvación que Él ha obrado en nuestro favor. Si una doctrina no nos lleva a una comprensión mejor de la obra de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros, a una relación más estrecha con Él, entonces podemos estar seguros que tal vez, y uso esta paradoja, no seguros, pero tal vez necesitamos revisar esa doctrina. Necesitamos volver a pensar esa doctrina. Es lo que le pasó a las tradiciones humanas, que aquí lo dice, tradiciones de los hombres, esas huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. Voy a poner un ejemplo bíblico sobre esto de las tradiciones de los hombres que socavan la relación que tenemos con Dios y a su vez con nuestros semejantes. Y lo voy a poner un ejemplo bíblico que el Señor Jesús dijo. Jesús, confrontando a los líderes espirituales de su tiempo, les dijo: ustedes invalidan el mandamiento de Dios, porque los mandamientos de Dios son eternos y no deberían ser invalidados, pero a veces nuestras tradiciones los invalidan. Y dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios, refiriéndose al quinto mandamiento que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, para cumplir sus tradiciones. Estas tradiciones, que se miraban muy bonitas, de eso hablaremos un poco más en estos días que vienen, estas tradiciones que tenían toda la apariencia de piedad, en realidad socavaban la relación que tenían con Dios los judíos y también con sus semejantes. Por lo tanto, una doctrina de esa índole no podía ser verdad. Una doctrina que nos permite conocer mejor el carácter de Dios y que nos relaciona mejor con los demás, es una doctrina que está siendo guiada por Dios. Y digo esto para que a la hora de estudiar la palabra, de reflexionar sobre la doctrina bíblica, porque la doctrina es importante, a la hora de pensar también en lo que otros creen, tengamos estos criterios de evaluación y pensemos cuánto más nos están acercando a Dios y a nuestros semejantes. Destacando el punto de que no estamos hablando aquí de unidad a cualquier precio, suspendiendo la verdad, no. Estamos hablando de acercarnos a nuestros semejantes porque todos, mirando al Señor Jesucristo, estamos creciendo en nuestra madurez espiritual. Por eso estamos completos en Él. Y para terminar esta nota de este día, Pablo destaca aquí al final que Él es la cabeza de todo. Ya nos dijo antes, ¿no?, que es la cabeza de la iglesia, pero aquí va un paso más allá y dice, es la cabeza de todo. ¿Por qué? Porque, aunque se va a explicar más adelante esta semana, Pablo quiere que nosotros recordemos que la victoria de Jesús sobre el pecado hace innecesario que nosotros tengamos que depender de nuestras buenas obras o de algún ente intermedio para llegar a Él. Por eso dice, es la cabeza de todo principado y potestad. No hay ningún ente intermedio que necesitemos para poder acercarnos al trono de la gracia. Él es la cabeza y en Él estamos completos. Por eso podemos tener la seguridad de que nuestro crecimiento es un crecimiento centrados en Cristo que va a dar un fruto para honra y gloria de Dios. Esto implica definitivamente morir al yo, para que Cristo pueda habitar en nuestro corazón. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude justamente a esto, a morir al yo, porque siempre todos estamos luchando con esto. Su servidor lucha a menudo con esto, porque somos demasiado susceptibles en cuanto a nuestro ego. Y ese es el enemigo, el ego que tenemos es el enemigo. Incluso hay un título de un libro que así se titula, valga la redundancia, el enemigo es el ego. Y ojalá que pudiéramos comprender que si le rendimos nuestro ego a Jesús y dejamos de aferrarnos a nuestras tradiciones humanas
y comenzamos a arraigarnos en la palabra, a tener un sólido fundamento bíblico, guiados por el Espíritu Santo, permitiéndole a Dios que realmente nos ayude a escuchar su voz antes que las filosofías humanas, entonces seguramente nuestra vida va a mejorar, aún de este lado de la eternidad. Y en el aspecto espiritual vamos a crecer. Y en los demás aspectos Dios se encargará de nuestra vida para que podamos hacer lo mejor que podamos. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios en este sentido. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, que es nuestra guía. Queremos pedir sabiduría siempre para que, por favor, nos ayudes a arraigarnos en tu palabra, para que, unidos en amor, como hijos tuyos, podamos fortalecernos unos a otros mientras avanzamos hacia la Canaán celestial. Ayúdanos a mirar a Jesús, que es la cabeza de todo, a fin de que, puestos los ojos en Jesús, podamos avanzar con confianza en la carrera de la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén.